Cordial saludo. Hoy vamos a aprender sobre lentes. En física, una lente es un dispositivo óptico transparente que tiene la capacidad de enfocar o desviar los rayos de la luz. Las lentes son comúnmente utilizadas en óptica para modificar la trayectoria de la luz con el fin de formar imágenes de objetos distantes o cercanos. Las lentes son utilizadas en cámaras, microscopios, telescopios, entre otros. Tenemos dos tipos principales de lentes. Tenemos los lentes convergentes. Un lente convergente es más gruesa en el centro que en los bordes. Tiene la propiedad de converger los rayos de luz paralelos que inciden en ella hacia un punto focal después de pasar a través de la lente. El punto focal es el lugar donde se forma una imagen real si los rayos de luz se extienden más allá de la lente. Ejemplo de ellos son las lentes biconvexas y planoconvexas. También tenemos las lentes divergentes. Las lentes divergentes son más delgadas en el centro que en los bordes y tienen la propiedad de dispersar los rayos de luz paralelos que inciden sobre ellas. Los rayos de luz divergen al atravesar una lente divergente. Estas lentes se utilizan a menudo en combinaciones con lentes convergentes. Ahora revisemos cómo es la parte geométrica de estas lentes. Una lente divergente la tenemos a la parte izquierda, es una forma de representarla, y una lente convergente la tenemos a la parte derecha. Entonces vamos a mirar propiedades para luego empezar a revisar fórmulas y ejecución de un ejercicio. Dependiendo del observador y del objeto, se va a formar una imagen. Es importante empezar a tener en cuenta estos nombres: la imagen, el objeto, el foco, el centro, entre otras. Dependiendo de la lente y dónde está el objeto, se va a formar la imagen. Entonces vamos a mirar los elementos para poder nosotros hacer los ejercicios y revisar algunas propiedades. Tenemos entonces el eje óptico. Una vez tenemos la lente, debemos tener presente el eje óptico. Tenemos también las zonas, la zona real y la zona virtual. Zona real a la parte derecha, zona virtual a la parte izquierda. Aquí tenemos, en este caso, por dónde va a pasar el rayo, que al pasar en esta parte de la lente nunca se va a desviar. Aquí nunca el rayo se va a desviar. En cambio, si pasa por otro lado de la lente, el rayo sí se va a desviar, sabiendo que el rayo se forma paralelo al eje. Aquí tenemos en este caso ahora el objeto frente a la lente. Este objeto puede ser cualquier tipo de elemento, una persona, animal o algún otro tipo de elemento. Esta es la forma de representar una lente convergente y esta es la forma de representar una lente divergente. Ahora miremos los elementos. Tenemos los focos y tenemos esos centros que viene siendo dos veces el foco. Esos centros, ¿de dónde salieron? De la siguiente manera. Nosotros podemos hacer dos circunferencias colocando el centro, que sería en este caso el radio. Muy bien, entonces podemos deducir que el centro es dos veces el foco, por lo tanto el foco es la mitad del radio. Ahora miremos cómo se forman las imágenes en los lentes convergentes. Vamos a revisar los casos. Tenemos el primer caso. Aquí tenemos el objeto. ¿Dónde está el objeto? El objeto, a ver, revisémoslo, es el que está allí con verde. ¿Dónde está el objeto? Está mayor a 2 veces F. Allí tenemos a F, tenemos el punto azul que sería el centro, que en este caso sería el radio de las curvaturas. ¿Y dónde está el objeto? Está alejado de ese centro. Entonces la imagen
Como pueden ver, está la parte derecha. ¿Qué podemos decir? La que está con rojo. ¿Cómo es esa imagen? Aprendamos allí el lenguaje. Esa imagen es invertida porque está hacia abajo. Es real porque está en la parte derecha y es más pequeña, efectivamente, que el objeto que está allí representado con la flecha verde. Este es el primer caso, donde el objeto está situado más allá de 2F o el centro. Miremos el segundo caso. Aquí tenemos el objeto. ¿Dónde está el objeto? El objeto está, muy bien, está allí en el centro, el punto azul, o 2 veces F. Allí está el objeto. ¿Qué pasa si el objeto se encuentra en 2 veces la distancia focal? ¿Cómo se forma la imagen? La imagen se forma otra vez real, invertida. ¿Y qué podemos decir del tamaño? Que el tamaño, en este caso, son iguales. Tercera opción. ¿Dónde está el objeto? El objeto está situado a una distancia mayor de la distancia focal, pero menor a 2 veces la distancia focal. Como la imagen es real porque está a la derecha, invertida y es mayor que la del objeto. Allí vamos entonces nosotros aprendiendo los términos objeto, imagen, distancia focal y también ahora debemos ahorita utilizar la distancia del objeto y la distancia de la imagen. No confundir objeto con la imagen. El siguiente caso, ¿dónde está el objeto? Está en la distancia focal. Cuando el objeto está en la distancia focal, no se forma ninguna imagen. No se forma ninguna imagen. Y por último, ¿qué sucede cuando el objeto está entre la distancia focal? El objeto que está allí con verde está entre la distancia focal. Como la imagen es virtual, la imagen es derecha y la imagen es mayor. ¿Por qué se llama derecha? Porque está en la parte de arriba del eje óptico, ya no está invertida. Entonces se le dice derecha. Ahora, las imágenes en los lentes divergentes. Solo hay un caso. Y el caso es que la imagen que se forma, ¿cómo se forma la imagen? La imagen se forma virtual, derecha, y es menor que la del objeto. Allí la estamos viendo con rojo. ¿Cómo es esa imagen? Esa imagen es virtual, derecha y menor. Muy bien, ahora miremos entonces las fórmulas. Las fórmulas para resolver nuestros ejercicios. Estas son las fórmulas que se necesitan. 1 sobre F, 1 sobre la distancia focal es igual a 1 sobre S más 1 sobre S', siendo S la distancia del objeto y S' la distancia de la imagen. Ahora revisemos la siguiente fórmula, la fórmula del aumento. ¿A qué es igual el aumento de la lente? Tenemos dos formas de verlo. Es igual a menos el cociente entre la distancia de la imagen y la distancia del objeto. Pero también el aumento lo podemos encontrar como el cociente entre el tamaño de la imagen, que se denota con Y', dividido entre el tamaño del objeto, que sería igual a Y. Lo que tenemos que hacer ahora es combinar estas fórmulas. Los ejercicios, lo que debemos realizar es la combinación de estas fórmulas, volviendo nuevamente al tema de saber qué variables tenemos, reemplazarlas, hacer operaciones y saber despejar. Vamos entonces con el ejemplo y con este ejemplo nosotros vamos a revisar algunas características, pero antes los signos. Hay que tener en cuenta lo siguiente. La distancia focal. Si estamos hablando de una lente convergente, siempre es positivo. Si estamos hablando de una lente divergente, siempre es negativo.
Ahora la distancia de la imagen. ¿Cómo es la distancia de la imagen? El signo. El signo es positivo si está en la zona real, es decir, a la derecha. Y es negativo si está en la zona virtual, es decir, a la izquierda. Siendo S' la imagen, la distancia de la imagen. ¿Y cómo es la distancia del objeto? Siempre es positivo. Es bueno que nosotros dejemos la siguiente nota, que ese no es el único criterio para nosotros determinar los signos. Dependiendo del autor, se puede determinar de otra manera. Para nuestro caso, vamos a tomar este estándar de signos. Ahora sí, preparémonos para resolver el siguiente ejercicio. Y con este queda explicado las fórmulas y los reemplazos. Dice, tenemos una lente convergente de 10 centímetros de distancia focal. O sea, ya tenemos F. Colocamos un objeto de 1 centímetro, o sea, el tamaño que sería Y, lo colocamos a cierta distancia de la lente, o sea que no conocemos dicha distancia. Calcular su tamaño, que sería Y', y la posición. ¿Y cómo la calculamos? Tenemos el primer caso, o el único caso. Primero, que el objeto está a 15 centímetros de la lente, o sea que ya tenemos a S, que es la distancia del objeto. Entonces, matemáticamente, debemos sacar variables. Foco o distancia focal, 10 centímetros. La distancia del objeto a la lente, 15 centímetros. ¿Qué tamaño tiene? Que sería Y, 1 centímetro. La distancia de la lente a la imagen no la conocemos, pero sabemos que se forma en la parte real. Entonces es positivo. Esto lo sabemos según los casos que ya vimos anteriormente. Por eso es importante tener a la mano los casos de cómo se forma la imagen para luego poder reemplazar en la fórmula. Vamos ahora a reemplazar. Recordemos la fórmula. La fórmula 1 sobre S es igual a 1 sobre S más 1 sobre S'. 1 sobre F, 1 sobre F es igual a 1 sobre S más 1 sobre S'. Reemplacemos entonces. 1 sobre 10 es igual a 1 sobre 15 más 1 sobre S'. Se convierte en saber despejar. Así son los problemas de óptica, así son los problemas de física en general. Debemos conocer el principio de la física que está rigiendo el fenómeno y luego se convierte en un trabajo de saber reemplazar y utilizar las matemáticas. ¿Cómo despejamos S'? Bueno, primero entonces hay que pasar ese 1/15 hacia el otro lado, entonces queda restando. Allí lo tenemos a la parte superior derecha. 1 sobre S' es igual a 1/10 menos 1/15. Hacemos la operación y despejamos y tenemos lo siguiente. Hacemos la resta de fraccionarios y al final, ¿qué tenemos? Que 1 sobre S' es 1/30. 1 sobre S' es 1/30. Y recordemos de matemáticas que si tenemos la igualdad de dos fraccionarios, nosotros podemos invertir los fraccionarios. Es decir, 1 sobre S', lo invierto, queda S' sobre 1, que es S'. Y 1 sobre 30 lo invierto y queda 30 sobre 1, que es lo mismo que 30. Entonces, S' es igual a 30 centímetros. La distancia de la lente a la imagen que se forma es de 30 centímetros. ¿Qué nos hace falta? Vamos a revisar qué nos hace falta según lo que nos están solicitando. Vamos a revisar el tamaño. Para revisar el tamaño hay que recurrir a la fórmula de aumento. Recordemos que la fórmula de aumento se puede escribir de dos formas. La primera es igual a menos la distancia de la lente a la imagen dividido sobre la distancia de la lente al objeto, que sí lo tenemos, sería menos 30 sobre 15, eso es igual a menos 2. Este es el aumento, pero no hemos encontrado todavía el tamaño. Pero para el tamaño podemos utilizar la misma fórmula del aumento, pero ahora escrito de la otra manera. Recordemos que la fórmula del aumento es igual a Y' sobre Y
siendo y' el tamaño de la imagen que estamos buscando y y el tamaño de la imagen que nos dieron. Reemplazamos, recordemos que esto es igual a menos 2, que está allí escrito, y ahora hacemos el despeje. Y' es igual a menos 2 por 1. ¿Por qué 1? Porque el 1 pasó a multiplicar al menos 2. Y, que es la imagen, que es el tamaño del objeto, era de 1 centímetro, o es de 1 centímetro. Multiplicamos, queda menos 2 por 1 es igual a menos 2. ¿Qué estamos haciendo aquí? Un despeje de fórmulas. Estamos despejando y'. Y' es igual a menos 2 multiplicado por y. Ya tenemos entonces la solución del ejercicio. Insistimos que para los ejercicios de óptica y de física en general, que tenemos que saber primeramente el concepto. Sabiendo el concepto, ahora necesitamos conocer las fórmulas. Conociendo las fórmulas y sabiendo manejarlas y reemplazarlas, ahora se convierte en un tema de saber despejar. No olviden realizar las actividades con la ayuda de tus padres.